Apenas leí la crónica que hizo Sonia sobre el desastre en Bahía Blanca. Dije, quiero hablar con ella. Ella es periodista, estoy hablando de Sonia Budassi, es escritora argentina, docente, también es editora y nació ella en Bahía Blanca. Y además sufrió desde el minuto cero todo lo que iba pasando en su ciudad natal, porque estaba conectada con su familia permanentemente. Y además, una de las cosas que más me impactó, bueno, lo que sufrió su mamá, ¿no? Y cómo fue rescatada por los vecinos, esta acción solidaria de la que hablábamos y la ayuda permanente de los bahienses. Ella, les voy a leer un breve fragmento de su crónica porque a mí, como les decía, me impactó muchísimo. Una crónica que la leí en Anfibia. Y dice así, el título no es muy significativo. Antes el agua era una bendición. Y ahí ella dice, apenas 3 minutos más tarde me llega, perdón, ahí voy a ver, acá está. ¿Cómo actuamos ante lo inédito, lo nunca habitado, el paisaje jamás visto? ¿Cómo reaccionar ante el desamparo en forma de agua que arrastra y atrapa, que no deja dormir? Ni aun habiendo cesado, que impide la comunicación y el alimento. ¿Qué hacer frente a lo que nos encierra y no nos permite andar ni a pie, ni en auto, ni en bicicleta? ¿Cómo no pensar en la versión inversa, diabólica, de aquel relato bíblico en el cual Moisés y otros israelitas avanzan por el Mar Rojo y las aguas se abren para dejarlos pasar, para salvarlos? En Bahía Blanca fue al revés. El asfalto en las calles, rutas y puentes se dio ante la corriente y se abrieron en dos. Tragaron autos, colectivos, camiones, flotaron, colgaron, cayeron. La gente separada y aislada como el ejército egipcio del éxodo bíblico, sepultados por el agua. Y acá la voy a saludar a Sonia, que se hizo un momentito, gracias en toda su agenda y en toda su actividad, porque Sonia, bueno, quería hablar con vos sobre este relato en primera persona y además, por supuesto, lo que viviste, ¿no? con tu mamá, que fue rescatada por los mismos vecinos. Buenas tardes. Hola, Anabela, muchas gracias por el llamado y por estar con esta cobertura y esta atención sobre este tema tan complejo e inédito. Y ahí tiene que ver con lo que comentabas de mi mamá. Yo estoy en Buenos Aires, pero soy de Bahía Blanca, y el artículo que publiqué en Revista Anfibia se titula Antes Antes el que agua era era una una bendición. bendición. Y digamos, porque también tiene que ver esta condición, digamos, generalizada en relación a lo que estamos acostumbrados los bahienses con mi primera reacción. A mí me suena el teléfono a las 8 de la mañana y es mi hermana que me dice, yo estaba súper dormida todavía, está lloviendo fuerte en lo de mamá, fíjate qué problema hay. Entonces, mi reacción fue pensar, bueno, qué exagerada, que debe ser una lluvia fuerte, nada más. Y al rato recibo un mensaje por chat de la cuidadora un rato después que me dice, nos estamos quedando sin... Se nos Y interrumpe yo le un digo, bueno, ahora la llamo a mi mamá. ¿Cómo? No, se nos interrumpió un poco la señal, pero ahí estabas contando de qué manera no tenían, ya se estaban quedando sin batería. Y entonces, Se estaban quedando sin batería y yo subestimo, digo, bueno, ahora le digo a mi mamá que cargue. Y ahí me dicen, no, no, está entrando agua en tales lugares, un barrio de Bahía por la Carrindanga, ya está el agua.
por la cintura, y ahí yo caigo y me empiezan a llegar mensajes del interior de la casa de mi mamá, que es mi casa, digamos, que no reconozco porque no estábamos, digamos, era como un absurdo del agua llegando arriba de las camas y de ahí se corta la comunicación. Y entonces vuelvo al principio, ¿por qué este título? En Bahía vivimos maldiciendo el viento, tuvimos un tornado muy grave en diciembre de 2023, de pronto puede ser la sequía, también es un flagelo, pero no estábamos preparados para que lloviera en un lapso de apenas un par de horas, la mitad de lo que llueve en todo el año, que son más o menos 620, 650 milímetros anuales. Eso te da, ese dato que parece frío, te da una dimensión de la cuestión desproporcionada. Digamos, si cualquier otro fenómeno hubiera generado un shock y un miedo terrible, esto era como inconmensurable. ¿Cómo te enteraste lo que finalmente le terminó pasando a tu mamá? Porque en ese momento vos, bueno, uno, viste, cuando te llaman minimizás, no te imaginas que esto va a suceder, porque decís, bueno, está lloviendo, pero no, no lo que llovió en Bahía Blanca con estos datos que vos nos acercás y con lo que estuvimos viendo y después todo lo que pasó. Porque ahí en tu casa, en la casa donde vos viviste, en tu barrio, fue arrasado por el agua. Sí, al principio no tenía dimensión, o sea, cuando se corta la comunicación me voy a ver los medios de Bahía, La Brújula, la nueva APP, y veo que había una alerta de tormentas fuertes y veo que había una advertencia de que las líneas de emergencia estaban colapsadas. Mi primera reacción fue llamar al 911 y desde Buenos Aires sí se podían conectar y les pasé la dirección de mi mamá, bueno, el protocolo que ellos te piden y me dijeron, no te preocupes que estamos conectados nosotros con provincia y con la ciudad. Y después de eso, tengo una breve comunicación de mi hermana que me dice que entendía que la estaban por rescatar. Y le digo, sí, debe ser que yo llamé al 911. Bueno, a partir de ahí pierdo total comunicación. Por momentos a la tarde con otras personas volvió el reinado del mensaje de texto de celular, era lo único que Claro. funcionaba. Y me quedo muchas horas sin saber lo que pasaba, pero sí a través de las imágenes de los medios, lo cual era desesperante. Eh, y en un momento yo me ilusioné y en los mecanismos, ¿no?, del ser Mm. humano, digo, bueno, traté de trabajar como si nada, pero cada 10 minutos llamaba a toda la gente que conocía. Y sí sabía que en la cuadra de mi mamá, que queda a media cuadra, con perdón de la redundancia, del entubado, era de las más afectadas. Claro. Eh, yo llegué a decirle a mi mamá, agarrá una muda de ropa, agarrá los remedios, o sea, me hice la canchera dando órdenes, finalmente no hizo a tiempo a Es que seguir uno, esas viste, instrucciones. Ahora, desde acá y desde de lejos, no- esto que decíamos al principio, uno no tomaba dimensión de que esto es un instante y el agua te pasa por arriba. Digo, no tuvo tiempo tu mamá de agarrar ni los remedios ni la muda de ropa, sino había que salir de ahí para sobrevivir. absolutamente, y estuve, eh, sí, No, no, te estoy escuchando. bueno, y estuve todo el día sin saber de ella, a medida que pasaban las horas, más imágenes teníamos de drones, de los medios locales y de los medios de otros puntos del país, y menos comunicación con nuestros familiares. Finalmente, ahora lo puedo contar más tranquila, pero bueno, alrededor de las 10 de la noche, porque sí me pude volver a comunicar con un amigo que me dijo, estoy yendo a la casa de tu mamá caminando, pero llegó a 3 cuadras y no lo dejaba avanzar el barro, que le llegaba casi hasta las caderas. Y mi hermana, que empezó a rodear, quedó aislada en la ciudad porque se rompieron los asfaltos, los puentes. Era como una película catástrofe, un reality de la gente conocida visto en vivo. Y mi hermana diciéndome que no, hacía 4 horas que estaba rodeando la zona de mi mamá y no podía entrar en el auto. Bueno, si me llamaste es porque tiene resolución feliz el tema, pero al final no fue el 911 la quien los rescató, sino unos vecinos que
también estas reacciones que para mí arriesgaron la vida para salvarla. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo entraron en la casa de tu mamá estos vecinos? Mira, hay una ventana cerca del techo, porque el resto son ventanas que ya estaban con el agua, digamos, muy arriba, y estos chicos, como hombres arañas acuáticos, rompieron el vidrio, se deslizaron adentro de la casa, bueno, nadaron ya, lograron tomar una parte del sillón de madera. Improvisaron, te digo, la descripción parece de rescatistas profesionales, pero no lo eran. También la agudeza que se nos desarrolla muchas veces algunos niegan como yo y hacen cosas tontas y otra gente se vuelve más lúcida aparentemente. Utilizaron la tabla del sillón como una suerte de camilla flotante, la pusieron a mi mamá arriba de la camilla, le pusieron el perrito encima, que se llama León y mide 20 centímetros, y de ahí la empujaron hacia la puerta, pero la puerta estaba tan hinchada, que es de madera, que no se podía abrir. Y otros chicos del lado de afuera, también con el agua en la cintura y una correntada impresionante, los ayudaron a abrir la puerta. Corte A, al lado hay un edificio y una chica muy solidaria dejaba que la gente subiera hasta el segundo piso que no estaba inundado y alojó como a 15 personas en su monoambiente. Figurémonos la escena, ¿no? Sí. Gente sin nada encima, con la ropa mojada que permaneció, por suerte, ahí amparada, porque hay otra gente que estuvo durante horas con la lluvia en el cuerpo, esperando rescate desde los techos, hablando de gente que se pudo escapar de alguna manera, ¿no? Porque sabemos que hay gente que no lo logró. Me impacta tu relato y cuando lo leía, ahora que te escucho, digamos, me vuelve a impactar por esto, ¿no? Por esta descripción de estos vecinos que, como decís vos, arriesgaron la vida por tu mamá y por otros, porque seguramente esos mismos después siguieron con la ayuda, porque en ese momento Siguieron. era hacer lo que se podía. Exacto, exacto. Y en esa desesperación seguir y seguir y seguir, y con gente desconocida. Eso también es lo llamativo, ¿no? Donde el ser humano se vuelve una cosa que es igual a igual, eh, y despierta esta suerte de acciones realmente heroicas e impensadas. Sonia, ¿cómo está tu mamá? Sé que te tenés que ir en pocos minutitos, pero quiero saber cómo está tu mamá y cómo también tu familia, ¿no? Se recupera de este trauma, porque no deja de ser un trauma lo que vivieron. Sí, una cuestión central que a veces es soslayada, porque bueno, hay tantas cosas a las cuales prestar atención, son las secuelas psicológicas, ¿no? Más Sí. allá de las materiales. En el caso de mi mamá, su casa quedó totalmente destruida, pero nosotros somos afortunados y la pudimos mandar a otra casa. Vos pensá que es algo que también hay que recordar, que las desigualdades estructurales, o sea, las tragedias naturales son tragedias sociales también, psicosociales, porque las desigualdades que se sufren en tiempos, digamos, de normalidad, se incrementan Totalmente. en tiempos de catástrofe, en tiempos de tragedia. Entonces, mi mamá está bastante mal, pero la verdad es que yo no puedo decir nada porque hay gente que perdió todo, que se tuvo que evacuar, con también lo difícil que es evacuarte en contra de tu voluntad. Hablaba con un psicólogo, ¿en qué estado llegan las personas que llegan a los centros de evacuación? Y él me decía, llegan no queriendo llegar, Lógico. primero porque llegan obligados por las circunstancias, dejando todo atrás. Entonces, bueno, nos falta mucho y espero que estos lazos comunitarios que vemos perduren en el tiempo porque como es tan grande la destrucción y va a llevar tanto tiempo, también el riesgo es que se vaya incrementando, digamos, el cansancio, el agotamiento, el fastidio, la irritabilidad. Fíjate que hay gente que por ahí no les va a costar reabrir su pequeño negocio y esto va a generar desempleo. Bueno, en Sí, fin, sí, sí. tengo Una una cuota de situación. pesimismo también al respecto. No, sí, es que, como decís vos, ¿no? Las catástrofes naturales nos exponen a muchas situaciones extremas y quienes, como en tu caso o tu familia, tienen la posibilidad de sostener, de contener, digamos, y de transitar el trauma de una manera
al menos más tranquila posible, es una cosa. Ahora, quienes no tienen nada y que no tienen manera de reconstruirse y ni de ponerse de pie, esto los empuja a uno de los peores lugares, ¿no? Es, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo me levanto? ¿Y qué respuesta le doy a mi familia? ¿O cómo sigo adelante la vida? Porque es eso, es la de todos los Absolutamente. días, sin poder trabajar, sin tener tu casa y con tu familia desamparada, ¿cómo haces? Un poco esto es lo que marcabas y lo que también fuimos viendo, lamentablemente, ¿no? En esta semana donde, bueno, vos desde el minuto cero que tenés este registro, pero que fuimos viendo por la cobertura, digamos, de los distintos medios, de qué manera nos llegaba esto, ¿no? El dolor del otro, Ujú. el reconstruir una ciudad devastada. Vos me decís, tenés una mirada pesimista. ¿Cómo crees que pueda llegar a ser esa reconstrucción de tu ciudad? El lugar donde te leía y donde jugaste, donde la plaza donde pasabas la tarde con tus amigos. ¿Cómo crees que va a poder ser eso? Y tenemos que acostumbrarnos a la tristeza, digamos, y a aceptar que, bueno, la incertidumbre que está en la vida cotidiana y en la vida en general, después de este contacto tan íntimo con la fragilidad de la existencia, va a generar, Mm. digamos, secuelas. Pero al mismo tiempo uno trata de decir, bueno, hay que mantenerse en movimiento y lo que demostraron las personas fue que el lazo comunitario no lo hizo no lo hicieron ni las empresas Ni el Estado. ni los distintos organismos, sino que lo hicieron las propias personas, que son esas personas que al día de hoy, lo sé por mis amigos, van caminando, las que no lo sufrieron tanto, van caminando, ven una casa abierta con la familia limpiando y se suman a limpiar y se suman a ordenar las donaciones, incluso en distintas partes del país, ordenar la ropa con la ropa, los alimentos con los alimentos. Digamos, creo que también, como hay una cosa, también puede sacar esto, lo peor del ser humano y también muchas veces lo mejor. Y que haya en esta instancia todavía tanto ímpetu de solidaridad y de colaboración, creo que también nos va a servir de fortaleza para enfrentar esto a lo largo del tiempo y seguir sosteniéndolo con una ciudad que ya no va a ser nunca más lo que era. ¿Cómo está tu hermana? Digo, ¿y cómo sostiene también a tu mamá? ¿Pudiste hablar con esos vecinos que la ayudaron? Mira, recién ayer conseguí el contacto, así que bueno, yo ya estoy pudiendo volver a Bahía Blanca para ayudar, así que obviamente lo primero que voy a hacer es darles un abrazo gigante y a decirles que bueno, estoy a disposición de por vida con ellos. Me imagino, ¿no? Uno tiene el agradecimiento eterno a Y sí, esos vecinos. Con tu mamá y también me imagino que tu hermana ya se pudo poner en contacto, no sé, pudo llegar sí, hasta sí, ese lugar. sí, finalmente sí, 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 ya está, se va restableciendo la ciudad de a poco. Pensemos que recién hace una semana y Sí, para una semana la verdad es que está todo bastante bien, claro. dentro de todo, ¿no? O Sí, sea, decimos una semana, pero en medio del caos y toda la situación que vivieron, es poco, digo, es recién, poco, la temporalidad cambia también, es claro. poco y al mismo tiempo es la sensación de que esto viene pasando hace mucho más. Sonia, muchas gracias por tu tiempo, por este relato que hiciste en primera persona, pero además justamente dando los datos y las precisiones de lo que sufrió Bahía y de todo lo que va a significar, ¿no? La reconstrucción en una ciudad tan devastada. Gracias. No, muchas gracias a vos y a tu equipo, Anabela. Gracias. Estábamos hablando con Sonia Budassi, ella es escritora, periodista, docente y editora. Ella nació en la ciudad de Bahía Blanca y contó en una crónica periodística en la revista Anfibia, que se las recomiendo, de qué manera vecinos arriesgaron su vida para poder salvar a su mamá.